Bueno, es un tema apasionante, el tema de la ciudadanía, y justamente estamos acá con Mercedes y con Esther, quienes nos van a contar un poco de qué se tratan esas experiencias, porque el tema de ciudadanía es un tema que nos corresponde a todos. Y en realidad, valgan verdades, se activa con la coyuntura, ¿no? Estamos en una coyuntura donde el tema de ciudadanía nos importa más que unos años atrás, cuando no podíamos ver la corrupción por la cual estaba pasando el país con tanta crudeza como lo estamos haciendo ahora. Entonces, ¿qué podemos hacer para que este ímpetu no se apague? ¿No? ¿Cómo responde la política pública a la posibilidad de tener resultados concretos a partir de experiencias que se puedan implementar desde el Estado, ¿no? Articuladamente con las instituciones educativas, los docentes, los padres de familia? Un reto que parece enorme, ¿no? Entonces, tanto Mercedes como Esther nos van a contar algunas experiencias y no les quito más tiempo. Mercedes, por favor. Muchas gracias, Verónica, y muchas buenas tardes a todas y a todos. ¿Alguien conoce a esta chica? Ayer Joel habló de ella. Se llama Greta Thunberg. Es estudiante, tiene 16 años, es sueca. Greta ha logrado movilizar a más de 100.000 estudiantes por la causa del cambio climático en todo el mundo. Tiene un TED Talk que ha sido visto por casi 8 millones de personas y ha sido recientemente nominada a Premio Nobel de la Paz. Lo que les va a sorprender aún más es que esta chica a los 11 años fue diagnosticada con Asperger. Esta niña no habla normalmente, solamente lo hace cuando hay una causa que le obliga, por la que se siente de alguna manera llamada a comunicar. Este chico es Osvaldo, es paraguayo, también es estudiante, tiene 18 años. Este chico es líder en su comunidad, es voluntario en su escuela, trabaja con los niños más pequeños y les ayuda a desarrollar habilidades del siglo XXI. Este chico participa de la comisión presidencial en Paraguay que está decidiendo sobre el futuro de la educación en su país. Este chico viene de uno de los barrios más marginales de Asunción, el Bañado Norte. El Bañado se inunda, pero además registra una de las tasas de violencia y criminalidad más altas de todo el país. Esta chica se llama Emma González y también es estudiante. Tiene 19 años. Esta chica ha logrado movilizar a millones de personas contra las armas de fuego en Estados Unidos. Además, en las últimas elecciones, logró movilizar a casi 800.000 personas para que se registraran y fueran a votar. Esta chica es una superviviente del tiroteo que hubo en su escuela en Florida, del que seguro ustedes han escuchado hablar. ¿Y por qué les estoy contando todo esto? Les estoy contando todo esto porque necesitamos, hoy más que nunca, muchos más chicos como estos. Ayer hablaba Mariana de la masa crítica, esta es la masa crítica de las que les voy a hablar. Nos encontramos ante un mundo en plena transformación. Los robots están llegando y no sabemos, empezamos a tener alguna certidumbre de que van a empezar a reemplazar nuestros trabajos. Y no sabemos tampoco muy bien cómo vamos a convivir con ellos. Nunca ha habido tantos desplazados en la historia de la humanidad. Y el cambio climático está destruyendo el espacio en el que vivimos. Por eso necesitamos muchos más líderes, la masa crítica. Las buenas noticias es que hay programas que son efectivos, que no son tan costosos y que además pueden implementarse en contextos de baja capacidad. Les quiero hacer una pregunta. ¿Cuáles creen que son los códigos o las competencias que requiere un estudiante, un joven, en Estados Unidos para tener éxito profesional? Seguro que muchos de ustedes están pensando, bueno, me ha puesto una foto de esto, entonces claramente uno de los códigos va a ser las habilidades digitales, la tecnología. Y efectivamente la codificación o el pensamiento computacional es uno de los dos códigos. Pero el otro código les va a sorprender. Conocer la Constitución de los Estados Unidos. Ese es el otro código. Este es un estudio que hizo el SAT, que es la agencia que se ocupa de hacer los exámenes, las pruebas de acceso a la universidad en Estados Unidos. ¿Y de qué nos está hablando que la Constitución sea uno
de los 2 códigos que cualquier joven necesita para que predicen el éxito de un joven en Estados Unidos. Es justamente una de esas competencias cívicas de las que llevamos hablando 2 días. Y de alguna manera nos está hablando de jóvenes que conocen el entorno en el que viven, el sistema político, cómo funciona, cuáles son las reglas, cuáles son sus derechos y deberes, y que gracias a eso logran incidir en él. Quiero romper un mito, y el mito es que todas las escuelas o los sistemas educativos forman ciudadanos. Veamos los datos. En estos mapas vemos a la izquierda el desarrollo de habilidades tradicionales, como las matemáticas, la alfabetización o las ciencias, y a la derecha el desarrollo de habilidades o competencias cívicas. La primera cosa que llama la atención es el grado de cobertura de las habilidades. En el mapa de la derecha hay muy pocos países que están midiendo estas habilidades, es decir, no le están prestando atención. Y el segundo tema importante es, si nos concentramos en América Latina, los países que están midiendo estas habilidades, el grado de desarrollo es muy bajo, están en rojo. A continuación voy a entrar en estos desafíos y voy a mostrarles programas que ayudan a preparar, a equipar a los jóvenes de la región para resolverlos. Empecemos con la inteligencia artificial. Estoy seguro que muchos de ustedes han visto esta portada del New Yorker en la que los robots están básicamente manejando el mundo y entregan limosna a un hombre que está tirado en la calle. La inteligencia artificial está trayendo muchas cosas buenas, pero también está generando mucha incertidumbre. Incertidumbre sobre nuestros empleos. Algunas estadísticas hablan de que 50% de las actividades o de las ocupaciones van a ser reemplazadas por robots. No solamente nos vamos a quedar sin empleo, sino que aquellos que tengan empleo van a tener que reinventarse a lo largo de toda la vida. La pregunta es, ¿vamos a empezar a ser menos humanos? ¿Vamos a empezar a trabajar para los robots? ¿Cómo lidiamos con los desafíos éticos que la inteligencia artificial está trayendo, como por ejemplo el uso de los datos? Para este contexto, América Latina, la región, no está necesariamente bien equipada. Y una de las razones fundamentales tiene que ver con inequidad. En el mundo de la automatización, los trabajadores menos cualificados van a ser justamente aquellos que más probabilidades tengan de ser desplazados por los robots. En un contexto este es el contexto de América Latina. Es verdad que los niveles de inequidad se han reducido desde la década de los 90, sin embargo, los países siguen estando concentrados en el cuadrante de arriba a la derecha. Por eso son importantes programas como este, Ciudadanía para Jóvenes. Escolas es un programa que se está implementando en varios países de la región, pero en Paraguay en particular se ha piloteado, se ha evaluado y se está llevando a escala. Osvaldo, el chico del que les hablé al principio, formó parte de este programa. Les acabo de decir que en el contexto de la automatización es fundamental que los chicos tengan habilidades, y habilidades de orden superior, porque son los chicos que tienen las habilidades de orden inferior los menos cualificados los que van a perder el empleo. En América Latina, en Paraguay, los jóvenes están abandonando la escuela en números indecentes. En Paraguay, el 60% de los chicos, según datos del Ministerio de Educación, no terminan la secundaria. Y las razones son varias, pero entre ellas, obviamente, problemas económicos, pero también de falta de interés. Se va el tiempo. En un estudio reciente de McKinsey del año pasado, se hacía un análisis de cuáles eran los factores que predecían el desempeño académico y analizaron la base de datos de PISA, que tiene más de 1000 variables, y básicamente organizan los factores en 5 ámbitos. El origen familiar, el tema de la inequidad que estábamos hablando antes, es decir, lo que nosotros hemos llamado el legado familiar. La educación de tu madre, la educación de la madre, precisamente es la educación de la madre la que tiene mayor poder predictor, predice tu educación, miras a tus padres y muy probablemente miras lo que tú vas a ser de mayor. La escuela y los maestros, 2 factores relacionados con insumos. Y luego 2 factores relacionados con el individuo, con el estudiante, comportamiento y mindset. Mindset es lo que llamaba esta mañana Carmen, cómo la cabeza está amueblada. El mindset, hay todo un desarrollo, Carol Dweck ha hablado mucho del growth mindset de los estudiantes. Esto tiene que ver con la arquitectura mental, la mentalidad de los estudiantes, tiene que ver con su motivación, con sus expectativas, con el hecho de que crean o no en sí mismos, con el hecho de que se sientan o no parte de la escuela y quieran involucrarse en ella.
Y los resultados del estudio muestran que el mindset de los estudiantes tiene 2 veces el efecto del origen familiar y el nivel socioeconómico. Estas son excelentes noticias para los sistemas educativos, porque quiere decir que desde la escuela sí podemos cambiar el futuro de los chicos. El origen social no define necesariamente tu destino si tienes un buen sistema educativo detrás. Aquí se comparan los chicos de altos ingresos y los de bajos ingresos. Los chicos de bajos ingresos que tienen un esquema mental bien calibrado tienen mejores resultados académicos que los chicos de altos ingresos que tienen un esquema mental, una mente mal amueblada. ¿En qué consiste el programa? El programa consiste precisamente en incidir en esos esquemas mentales. En fase 1, los estudiantes empiezan a trabajar sobre los problemas de sus comunidades e identifican soluciones a esos problemas. El último día presentan esas soluciones a las autoridades. Esta es la fase que nosotros llamamos del enganche. En este momento nosotros generamos el milagro. Chicos que están desenganchados de su comunidad, de su mundo, de su familia, se vuelven a reenganchar. Una vez que los tenemos ahí, les formamos, les damos capacitación en deporte, les damos capacitación en arte. Ahora estamos empezando a trabajar con ellos en programas digitales. Una vez que termina esta fase, les mandamos de vuelta a sus escuelas y empiezan a ayudar a sus docentes y a sus directivos a trabajar con los chicos más pequeños para desarrollar habilidades del siglo XXI. El programa tuvo efectos en mejora de compromiso escolar, está mejorando la capacidad de control que tienen los chicos sobre su futuro y han aumentado las horas que los jóvenes dedican a actividades culturales. Ahora quiero entrar en el segundo desafío, cambio climático. Estos 2 mapas hablan por sí solos. El primero son niveles de calentamiento global preindustriales. El segundo son los valores de calentamiento global actual. Entre ambas épocas, la Tierra se ha calentado 1 grado. Eso ha generado deshielos, el deshielo ha aumentado el nivel del mar. Hay más de 30 países que han perdido superficie, entre ellos Ecuador, que ha perdido aproximadamente el 10%. El calentamiento global, el cambio climático, o la crisis climática, como algunos la llaman, está generando tensiones sobre el acceso a recursos, acceso al agua, acceso a los alimentos, están generando nuevas enfermedades. Y la cuestión aquí es que solo tenemos un planeta, que solo tenemos una Tierra, que no nos podemos marchar y que o lo cuidamos o nos quedamos sin casa. Por eso son fundamentales programas como este, Ciudadanía para el Medio Ambiente. Se llama SUBT, es una iniciativa para educar en el cambio climático. Trabajamos con los chicos, con los niños y con los jóvenes para que ellos utilicen sus herramientas, su creatividad, sus ideas. Les enseñamos desde el punto de vista teórico, pero también les ayudamos a canalizar esas energías para generar proyectos, para ponerse en acción, para promover la sostenibilidad desde sus actos individuales y comunitarios y generar cambios en su entorno. El programa consiste en 8 módulos con planes de clase, 30 vídeos de instrucción. Hay kits multimedia a disposición para profesores, estudiantes y volviendo a la conversación de esta mañana sobre la relación entre escuela y familia, también estas herramientas pueden ser utilizadas por las familias, por los padres de familia y todo el material es gratuito. Además de estas herramientas, de estos materiales, hemos desarrollado un curso masivo en línea que está disponible para formar a docentes. Más de 20.000 docentes en América Latina ya lo han tomado para darles las herramientas para que puedan trabajar estos temas desde el aula. Todos estos materiales, por cierto, están disponibles en la presentación accediendo en ese. ¿Por qué todo esto es importante? Porque lo que nosotros trabajamos con los chicos y con los jóvenes tiene un efecto también en las familias. Y es lo que llamo ciudadanía intergeneracional. En Carolina del Norte, en Estados Unidos, hicieron un experimento con un programa similar a este y como parte de las actividades prácticas que se les pidió a los estudiantes, se les dijo, cuando volváis a vuestras casas, trabajad, hablad con vuestros padres de lo que estáis aprendiendo, conversar con ellos. El efecto del programa fue bastante significativo. En primer lugar, los adultos cambiaron su opinión. Aquellos adultos que estaban menos concienciados empezaron a generar mayor conciencia sobre el medio ambiente. Pero no solamente en promedio todos los alumnos mejoraron los niveles de conciencia y cambiaron sus actitudes y sus comportamientos. Aquellos que menos conciencia tenían fueron los que más impacto tuvo el programa. Estoy hablando de los adultos, no de los niños.
La otra cosa importante es que fueron los varones, fueron los hombres, fueron los padres los que más cambiaron su comportamiento. Y el último tema importante que les va a llamar la atención fueron las niñas las que más incidieron en el cambio de sus padres. Tercer desafío, las movilizaciones, la gente desplazada. Esta es una foto de las caravanas en América Central que seguro que han visto ustedes en la prensa. Quiero ponerles algunos datos como un ejemplo. Estos son flujos migratorios de migrantes venezolanos. Como ven, los 5 países que están en rojo son los que más migrantes están recibiendo. Colombia, obviamente, es el país que más ha recibido, 1 millón aproximadamente de inmigrantes venezolanos, pero Perú es otro de los países receptores, de más altos receptores de inmigrantes. Nuestras sociedades están siendo cada vez más heterogéneas y eso obviamente está planteando desafíos de diversidad, cómo integrar la diversidad. Cuanto más heterogénea es una sociedad, más probabilidades tiene de tener conflicto social. Conflicto social que se añade sobre la base de niveles de violencia extremadamente altos en la región. El 8% de la población mundial está en América Latina. Sin embargo, 1/3 de los homicidios globales pasan en América Latina. ¿Cómo lidiamos con esto? Con Ciudadanía para la Primera Infancia. Este programa, Think Equal, trabaja sobre estos temas. Se habrán fijado que los ejemplos de programas que les estoy dando son programas que trabajan en la adolescencia y en la primera infancia. La razón es que las habilidades son más maleables en esos 2 rangos etarios. Hay cada vez más evidencia de que las habilidades se pueden transformar, se pueden alterar, se pueden trabajar a lo largo de toda la vida, pero son en estos 2 momentos donde los programas van a ser más costo efectivos. Think Equal es un programa que trabaja sobre el desarrollo de habilidades socioemocionales en niños de entre 3 y 6 años. Está en 13 países en los 5 continentes. El problema que trata de resolver es el conflicto social, la inequidad, los prejuicios. Para ello tiene un currículo con 36 áreas temáticas y, como decía Carmen esta mañana, trabaja justamente sobre la narrativa, con la lógica de que cuando se cambia la narrativa individual se puede cambiar la narrativa colectiva. Tiene 90 lecciones, está estructurada las actividades a lo largo de 6 ejes y se trata de incidir en resultados a nivel individual y a nivel social, a nivel global. A nivel individual se trata de mejorar el desarrollo de habilidades para la vida como la empatía, la resolución de conflictos, problemas, inclusión, resolución pacífica de conflictos, como ya había mencionado, creatividad, colaboración, etc. Y a nivel societal se trata de mejorar los niveles de cohesión social y de igualdad de género. Algunos resultados interesantes en Botswana. Efectivamente, la evaluación la hizo el Yale Center for Emotional Intelligence. Aumentó las habilidades socioemocionales, pero también disminuyó los comportamientos antisociales como los comportamientos agresivos. En algunos casos, los impactos fueron extremadamente grandes. A nivel anecdótico, les comparto lo que dicen algunos de los docentes. En este caso, uno de los docentes en Botswana dice: vi a uno de mis estudiantes, tenía 4 años, se puso a tratar de parar una pelea entre estudiantes más grandes y les dijo: párate, respira. ¿Qué estás sintiendo? Nombra tu sentimiento. Es absolutamente sorprendente que un niño de 4 años pueda hacer eso. Ahora voy a terminar ya. Yo sé que ya me pasé un poco del tiempo. Pero quiero que miren esta foto, quiero que la miren bien, quiero que la miren con detenimiento. En el centro está una escuela, un modelo educativo que servía para formar gente que iba a trabajar luego en ese entorno de fotos que están alrededor. Es interesante porque tenemos tendencia a pensar que los sistemas educativos, cuando se crearon, se formaron para formar ciudadanos para vivir en democracia, y la realidad no es esa. La realidad es que los sistemas educativos se formaron con un propósito de construir estados-nación, mantener el orden, generar lealtad y también, ¿por qué no?, para sostener el desarrollo de modelos económicos como la industrialización. Este es el mundo en el que estamos hoy. Este es el mundo en el que están creciendo nuestros jóvenes, nuestros niños. En el centro, un modelo de escuela en Finlandia. Alrededor, los factores con los que esos niños van a tener que lidiar. Incluido abajo a la derecha, una foto de una oficina de Google. Google es una de esas empresas en Silicon Valley que hoy ya no está utilizando el currículum.
Hoy ya no utiliza el currículum, están desarrollando sus propias pruebas para saber si los chicos vienen con las competencias que ellos necesitan. Eso nos dice algo de los diplomas que estamos entregando. Eso nos dice algo de nuestros sistemas educativos. Los sistemas educativos no están avanzando a la par que el mercado laboral, que el mundo en el que estamos viviendo. Quiero cerrar insistiendo en un tema importante. Estos chicos, nuestros jóvenes, se merecen que desarrollemos las habilidades que necesitan, que les ayudemos a desarrollar las habilidades que necesitan para la vida. El futuro no va a ser mañana, el futuro es hoy. Es hoy cuando estos chicos necesitan que les apoyemos. Los programas están a disposición. Como decía antes, ni son necesariamente caros ni son necesariamente difíciles de implementar. Es decir, se pueden implementar en condiciones de baja capacidad institucional. Quisiera cerrar, como decía, insistiendo en que tenemos un gran potencial, que estos son los programas en los que tenemos que invertir, que estos programas no pueden seguir siendo considerados como accesorios, que son centrales al proceso educativo, porque necesitamos muchos más jóvenes como estos, porque necesitamos más Gretas, necesitamos más Osvaldos, necesitamos más Emas, necesitamos que más gente normal, incluso gente más vulnerable que el promedio, como son los casos de estos 3 casos que les he mencionado, se convierta en gente extraordinaria. Muchas gracias. Gracias, Mercedes. Por favor, Esther. Muchas gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por recibirme. Y bueno, a lo largo de estos 2 días que hemos estado oyendo tantas ponencias, no puedo dejar de pensar una sola cosa cuando hemos estado oyendo tantas y tantas teorías sobre qué es lo que necesitamos y sobre qué es lo que ustedes necesitan en Perú en términos de ciudadanía. Y creo que la voz es una sola y creo que todos han estado unificados en una sola cosa. Y creo que todos coinciden en una sola cosa, y es que las habilidades sociales y emocionales son lo que necesitan a modo transversal a nivel educativo para poder tener una escuela de calidad y para poder cambiar de alguna manera la calidad educativa que tienen en Perú. Y bueno, algo que he estado reflexionando a lo largo de estos 2 días es que en Latinoamérica es la misma realidad realmente que tenemos en México y que tenemos en toda Latinoamérica. Y algo que me da mucha paz es que cuando estamos oyendo todos estos programas que hay en Estados Unidos y en todas estas partes donde no se trata de descubrir el hilo negro porque todos sabemos lo que necesitamos. Y hay una realidad. La currícula no va a venir a resolver el hacer ciudadanos más fuertes. Y la buena noticia, porque es una buena noticia, es que no necesitamos cambiar la realidad externa. Claro, todos queremos cambiar la realidad socioeconómica de nuestros países, sin duda. Pero la buena noticia es que no necesitamos cambiar la realidad socioeconómica para hacer ciudadanos más fuertes y más felices y menos corruptos y menos violentos. Necesitamos cambiar su realidad interna. Y su realidad interna es que vean la vida de modo diferente, que socialicen de modo diferente, que tengan más autoestima, que manejen y regulen sus emociones de modo diferente y que aprendan a solucionar los conflictos de modo diferente y que generen las endorfinas de forma natural, como lo hemos escuchado una y otra vez, para que no tengan que caer en adicciones. Este es un programa ya hecho en Latinoamérica que queremos compartir con todos ustedes en Perú porque funciona y porque bajó 30% la violencia en México y queremos ahora compartirlo con Latinoamérica. Es un programa que reúne todo lo que han dicho durante estos 2 días puesto en práctica y que reúne toda la comunidad educativa y que ha mostrado que funciona. Es un programa que tiene justamente desde una política ya educativa, desde una política federal, una propuesta ya puesta en marcha de intervención preventiva y vivencial
para estudiantes, para docentes y para familias, que abarcó más de 90,000 escuelas y que hoy está puesto en marcha en 16 millones de alumnos, y que forma parte ya de una política federal que fomenta efectivamente el desarrollo integral de toda la comunidad educativa y que tiene todos estos elementos que han venido mencionando a lo largo de estos 2 días, y que bueno, sí sabemos que el desarrollo socioemocional, porque ya está comprobado, promueve el éxito académico y para la vida. Y es que un ambiente adecuado promueve el que los niños puedan aprender mejor. ¿Por qué? Porque un niño así de sencillo ansioso no aprende. Es decir, un niño que está preocupado porque le pegan en su casa o porque le va a pegar el compañero de al lado no se puede concentrar. No es que estemos descubriendo el hilo negro. Si ahorita en este momento empezara aquí a temblar, pues a todos les valdría gorro lo que Esther esté diciendo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estaríamos preocupados y nuestro sistema defensivo estaría puesto en marcha para ver cómo sobrevivimos. Así de sencillo es este sistema de protección, de fight or flight response, y el niño no le importa si es real o es percibido el miedo. Y esto es lo mismo que sucede en el salón de clases. Cuando un niño está preocupado por un temor, lo único que quiere, y su cerebro está todo el tiempo pensando cómo se va a defender de ese miedo. Tenemos que preocupar ambientes de convivencia en donde el niño se sienta tranquilo y pueda relajarse para que su cerebro no esté en este estado de alerta todo el tiempo, percibido o real. Porque si el cerebro del niño no está todo el tiempo en este estado de alerta y se puede relajar, no va a aprender absolutamente nada. Y de nada le sirve la mejor currícula del mundo. Si no está tranquilo, no va a aprender nada. Por lo cual necesitamos generarles a los niños estos ambientes de convivencia en los cuales puedan interactuar, puedan bajar la guardia y puedan sentirse en un clima propicio para el aprendizaje. Y esto es lo que generó el programa de convivencia, en donde desarrollamos estas competencias que ven en pantalla para que los niños optimicen su aprendizaje a través de la currícula en forma transversal. Porque son a través de estas competencias que el niño puede entonces tener todos estos contextos de ciudadanía, un niño que tiene asertividad, autoconocimiento, respeto por las reglas, trabajo en equipo, escucha activa, apego seguro, participación, autorregulación, que es capaz de lidiar con la presión de grupo, toma reflexiva de decisiones, resiliencia, que son todas las habilidades que han estado comentando los expositores, pero puesto en práctica. Este programa empezó como un proyecto piloto en tercero de primaria. Empezamos con el 9% de la población y tuvo tanto impacto que fuimos creciendo hasta que hoy en día llegamos a 90,000 escuelas. Y bueno, se implementó designando primero a responsables regionales, fuimos capacitando a todos, empezamos a difundir el programa en cada región. En México tenemos 32 estados regionales, se dio una capacitación en cascada y digital a través de un seguimiento trimestral y después hicimos una evaluación digital. ¿Qué hicimos? Desarrollamos un instrumento para evaluar la percepción de los docentes y de los directores para ver ellos cómo percibían el clima escolar. Por aquí dijeron ayer que era abstracto, no sé si lo dijeron ayer o lo dijeron hoy, que no se podía medir porque era abstracto. No es verdad. Las habilidades sociales y emocionales sí se pueden medir. Nosotros diseñamos un instrumento para medir las habilidades sociales y emocionales, para medir el clima escolar, y después desarrollamos un instrumento para medir la percepción de los alumnos dentro de la escuela y medimos todos estos ejes temáticos que tiene el programa, que les vamos a explicar a continuación, y lo cotejamos con la percepción de los directores y de los docentes. Estos son los 6 ejes temáticos que tiene el programa: autoestima, reconozco y manejo mis emociones, convivo con los demás, las reglas, y cada uno de ellos es tan transversal a lo largo de todo el programa, que es de educación básica. Es decir, nosotros vemos estos 6 ejes temáticos desde preescolar hasta secundaria. Trabajamos la autoestima de los niños para fortalecer su propio ser, trabajamos la regulación y manejo de emociones, la convivencia. En las reglas trabajamos algo que han estado mencionando mucho, es el que el niño pueda percibir las reglas, esté un adulto o no frente a ellos, que es el principio de ciudadanía y el principio justamente de
cultura de legalidad y de corrupción. Es decir, yo no necesito que mi papá o el maestro esté ahí para seguir las reglas porque yo me veo a mí mismo. Y no necesito que un policía esté ahí para pasarme en un alto porque yo sé que esa es la regla, me vea o no un policía. Ese es justamente el principio de ciudadanía y de cultura de legalidad, el internalizar las reglas. No necesito que nadie me vea, yo sigo la regla simplemente porque sé que es la regla y hay que seguirla. Convivencia, que son asertividad, manejo adecuado, solución de conflictos. Se les enseña cómo manejar un conflicto adecuadamente, cómo lidiar, cómo mediar adecuadamente, cómo regular las emociones. Y este bloque de familias, porque todo el sistema del programa está basado en algo que se llama bottom-up, que es de abajo hacia arriba. Es decir, creemos firmemente que los niños son capaces de enseñarle a los adultos cualquier cosa. Y hemos comprobado que los niños son capaces de llegar a casa y decirle, oye mamá, pero me enseñaron en la escuela que no tienen que gritar, pueden hablar. Y hemos mostrado que los niños pueden cambiar el mundo. No necesitamos educar a los adultos para que cambien al mundo porque eso nos va a tardar mucho. Y esto ha funcionado. Tiene estrategias el programa por sí solas, que hemos fortalecido el programa como esta de Bottom Up. Tenemos un programa de familias educadoras que todo el tiempo lo han estado mencionando, el fortalecer a las familias, porque lo que hemos visto es que la familia dice, pues es culpa de la escuela, hay que los eduquen, nosotros no tenemos la culpa. Y en la escuela dicen lo mismo, es que los papás los maleducan. Y lo que hicimos, y es el único programa que trabaja en toda la comunidad educativa, trabajamos con los padres y estos padres educan a otros padres y otros padres. Y este programa les da 30 consejos en conjunto con videos a los padres de cosas muy sencillas como critica la conducta y no la personalidad, ve a los ojos, dile te amo todos los días, pero que cambian por completo la dinámica y el ambiente de la casa. Tenemos un programa que se llama Mochila Emocional, donde enseñamos a los padres que no son los útiles lo que necesitan checar en la mochila, sino la carga emocional que va creciendo con los niños. Tenemos todo un programa de equidad de género, es una campaña que hicimos que se llama Soy mujer y estoy orgullosa de serlo. Otra campaña para desmitificar la violencia con los niños. Y tenemos muchos videos en el sitio que son gratuitos y están abiertos para demostrar que la violencia de género con la masculinidad no tienen que ir pegados. Tenemos materiales impresos y audiovisuales para todo preescolar, primaria y secundaria que se trabajan con los niños dentro del salón de clases. Y tenemos un programa para desarrollar las habilidades sociales y emocionales del docente. Y se les da habilidades de gestión, es decir, un docente que no tiene autoestima no le puede dar autoestima a los niños. Se trabaja con ellos sus propias habilidades sociales y emocionales de crecimiento, se les da diagnósticos para que ellos sepan detectar dentro del salón de clases cuando un niño es víctima de abuso, de acoso, de maltrato, se les da estrategias de mediación, se les da a ellos un programa de crecimiento personal, porque si no, no hay forma, los empoderamos nuevamente porque ahora ya le tienen ellos miedo a los niños, sino al revés, a que se reempoderen ellos sin utilizar la violencia en una estrategia de mediación adecuada y puedan espejear adecuadamente los niños todas estas habilidades. Y una vez que medimos la percepción de los docentes y de los directores, medimos en los niños cómo se sentían ellos con respecto a las habilidades. Y lo que hicimos fue generar un nuevo instrumento para medir en los niños todas estas habilidades que, como ven, de abstractas, a pesar de que el concepto es abstracto, sí se puede medir. Y lo que descubrimos es que la información cura. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que tú tienes el espejo de qué es lo que los niños perciben en las escuelas, puedes mejorar. Cuando tú le das al director, mira, esto es lo que está sucediendo en tu escuela. Esto es el plano de tu escuela. Los niños sí les gusta estudiar o en tu escuela les falta autoestima y se los desglosas en este sector porque es por escuela, por sector, por alumno y se lo entregas a la directora o se lo entregas al Ministerio de Educación. Aquí está el plano de las habilidades socioemocionales, al director, al maestro,
al ministro, aquí está la gráfica de las habilidades socioemocionales de tu país, de tu ministerio, de tu escuela, ¿qué vas a hacer con esto? Aquí en este sector falta autoestima y se genera un plan de cambio y de mejora. Y puedes anticipar, estos alumnos se van a salir porque no les está gustando estudiar o porque no tienen suficiente motivación. O aquí hay un manejo de conflictos inadecuados, ¿qué vamos a hacer? Y puedes empezar a cruzar información y se vuelve una ruta de mejora y se vuelve un mapa en blanco maravilloso donde puedes empezar a mejorar con datos reales porque sabes qué está pasando. Y estamos hablando de un instrumento que se mide en 10 minutos a todos los alumnos de toda la escuela porque es digital. Estos son los resultados de lo que nosotros medimos en el año 2016-2017, es decir, al principio del año escolar y al final del año escolar. Hubo una mejora en un año escolar porque son 24 horas de implementación del programa. Es decir, en 24 horas de implementación del programa disminuimos 27%. Hubo una mejora significativa en donde la percepción sobre el clima escolar disminuyó 27% en una implementación de 24 horas del programa. Mejoró el clima escolar, disminuyeron los conflictos, mejoró la autoestima, mejoró el manejo de emociones, el respeto por las reglas, el manejo del conflicto y la familia, que sí se pueden medir. En el siguiente año mejoró 12% porque ya llevábamos un año de implementación y mejoró otro 12%. Y bueno, estos son resultados generales. Hubo una reducción de 28% de las conductas violentas, hubo una mejora significativa de las conductas de civilidad, una mejora significativa de las prácticas de igualdad y en el autodiagnóstico de los niños hubo una mejora en general de las habilidades socioemocionales y casualmente los niños mejoraron mucho más que las niñas porque lo dividimos los resultados en género, porque las niñas tenían mejores habilidades socioemocionales antes de iniciar, lo cual quiere decir que el programa funciona porque mejora las habilidades que los niños les faltaban, por decirlo así. También en el autodiagnóstico una mejora en todas las habilidades sociales y emocionales de los niños al implementar el programa. Hicimos una evaluación externa, para no decir que nuestra evaluación era la que servía, cualitativa, es decir, contratamos una empresa que entró a 8 escuelas rurales y urbanas antes del programa y 4 años después del programa. Y esta empresa lo que nos dijo es que cambió por completo todo el ambiente de la comunidad, disminuyó por completo todo el acoso escolar, el bullying. Se introyectaron valores tanto en el área rural como urbana de respeto, tolerancia. Los maestros notaron un cambio diametral en los 4 años. Los niños ya querían ir a la escuela cuando al principio no querían. Se disminuyó por completo el acoso escolar, que esto fue la voz de los mismos niños. Los niños decían cosas después de los 4 años, como antes había mucho más bullying, los niños traían navajas, amedrentaban a los chiquitos, hoy nuestros niños cuidan a los chiquitos en el recreo. Testimonios como yo me acuerdo que hace 3 años había una generación terrible, los niños tenían miedo de venir a la escuela, ahora vienen contentos. Los maestros nos han enseñado a respetarnos, antes nos peleábamos más, que estos son los testimonios cualitativos. El programa está avalado por UNESCO, por OECD, por UNICEF, por Coneval y ha sido muy, muy aplaudido a nivel mundial. Y bueno, vamos a terminar con un video de 2 minutos, si lo quieren poner por favor, de los testimonios de impacto. La primera vez que me enseñaron el libro de convivencia y que nos dijeron que iba a haber una clase de convivencia, todos nos pusimos a hojearle el libro y vimos que había temas interesantes que vivimos día a día. Me gusta venir a la escuela para estudiar convivencia, matemáticas e inglés.
El Programa Nacional de Convivencia a mí me ayuda mucho porque yo antes era una persona muy tímida, no me gustaba hablar así con los demás, era como muy no sociable. Con este nuevo programa los niños están retomando todos, ahora sí, todísimos los valores, desde la autoestima, el manejo de sus emociones, la resolución de problemas. Para mí está perfectamente diseñado. Es importante que nos respetemos todos para llevar una sana convivencia, porque si yo quiero respeto, debo de dar respeto. Es importante que aprendamos valores y los estudiemos porque nos sirven para la vida diaria, para los lugares que vayamos. Hasta el momento he visto cambios muy positivos debido a que desde el inicio, como comenzamos con autoestima, ellos han aprendido a aceptarse, a reconocer sus diferencias en cuestión de las de sus compañeros, a aceptar las de sus compañeros, a ver las cualidades que tienen. Creo que el Programa Nacional de Convivencia Escolar es un programa magnífico, de lo último que ha sacado la Secretaría de Educación Pública, muy acorde a las necesidades actuales de la población, principalmente de nuestros niños. Los padres de familia de esta comunidad están muy contentos con esta actividad, ya que en algún momento refleja parte de sus vidas. Que sus hijos ya participan más porque había niños que no participaban. Desde que conocimos ese libro ya fue cambiando. Luego ya me empezó a gustar venir a la escuela. La clase de convivencia nos ayuda a todos, aunque crean que sepan que saben convivir, a todos les enseña a convivir. El programa desarrolló más de 90 materiales audiovisuales, además de los materiales impresos que están en el portal y son gratuitos. Desarrollamos materiales para preescolar en programas de televisión. Tenemos un canal de YouTube donde tiene todos los materiales audiovisuales para primaria, para secundaria, para padres, para docentes. Hay programas de radio, spots de televisión que están accesibles en el canal y se pueden descargar y se pueden imprimir. Ahí tienen las ligas del canal de YouTube y del programa. Y bueno, para terminar y concluir, les quiero decir que no nada más sí se puede medir, sí se puede cambiar. En Latinoamérica sí se puede poner en práctica los valores. Y yo me siento muy orgullosa de poder venir a transmitir este mensaje y decirles que no necesitamos traer desde el extranjero programas, lo podemos hacer con nuestra propia gente y no necesitamos empezar a cambiar la realidad, que es un monstruo. Necesitamos solamente empezar a enseñarles a los niños a ver el mundo de manera diferente. Muchas gracias. Gracias, Esther, Mercedes, por las presentaciones. Mucho que aprender en lo que han puesto al frente, ¿no? Cuando diseñamos políticas públicas, a veces, como ustedes han mencionado, también nos olvidamos de quiénes las implementan, ¿no? Nuestros docentes son quizás el vínculo desde la escuela, ¿no? A través de la cual cualquier política de ciudadanía se tiene que implementar, digamos, es el instrumental a partir del cual se coordina con los padres de familia, a partir de los cuales se identifican la problemática tan particular de cada una de las escuelas y de cada una de las realidades. Cuando has hablado, Mercedes, del tema de la mentalidad de crecimiento, tenemos ahí ¿no? el versus de la mentalidad fija. Esa mentalidad fija que nos impide muchas veces reconocer los errores que cometemos, echarle la culpa al otro, ¿no? Abandonar con rapidez las cosas que no nos salen bien. Y en ese marco, yo quería preguntarles, ¿no? Vamos a usar pocos minutos adicionales en este panel, pero quería preguntarles cómo trabajamos con los docentes, ¿no? Ese docente que cuando a veces ponemos en el foco en la importancia de la educación y vemos como país que no nos va tan bien, los sospechosos comunes suelen ser los docentes. Empezamos a cargarle al docente de responsabilidades, como ya se ha visto a lo largo de las sesiones, vinculadas desde la familia, la sociedad, los medios.
¿no? Y este docente termina verdaderamente angustiado, ¿no? Tenemos docentes que terminan verdaderamente exacerbados con las responsabilidades que implica esto. Entonces, ahora darle este rol en el tema de ciudadanía, que todos asumimos que es un rol de la escuela, ¿cómo lo implementamos con los docentes? La verdad que hoy en día ser docente es un papel nada fácil. Yo no sé aquí en Perú, pero en México inclusive tenemos muchos docentes que están ingresados en hospitales psiquiátricos. Tenemos una alta tasa de suicidio de docentes porque de verdad que es un papel nada fácil. Y bueno, yo te quiero decir que una forma en que lo logramos, número uno es dándoles a ellos una capacitación en habilidades socioemocionales, porque se nos ha olvidado que para dar autoestima tienen que tener autoestima y tienen que tener estrategias de mediación. Un docente, al igual que un padre de familia, no puede dar algo que no tiene. Y esto ha cambiado mucho esta estrategia. Por un lado, necesitamos darles estrategias de mediación. Nosotros en estos manuales les hemos dado mucho checklist de cómo detectar, por ejemplo, el que un niño sintomatología, el que un niño es víctima de acoso. Muchos de estos docentes damos por hecho que tienen salud mental, que tienen autoestima, y no necesariamente, muchos de ellos son víctimas de acoso y de abuso también. Les damos estrategias de mediación. Una estrategia que me viene a la mano ahorita, por ejemplo, es el sándwich de las acusaciones. Les damos muchas estrategias de qué hacer con los chismes, de qué hacer con las acusaciones, en donde les decimos, bueno, por cada vez que un niño diga un chisme, ese mismo niño tiene que decir 2 elogios al otro. Para empezar, les da tanta flojera decir 2 elogios que ya mejor no acusan, ¿no? Entonces, pues ya se acabaron los chismes. Pero son estrategias, critica la conducta, no la personalidad, modela lo que estás enseñando. De nada te sirve regañar porque el castigo refuerza la conducta negativa. Son estrategias que, al igual que los padres, vamos empoderando a los docentes. Hoy, entre las exposiciones en los medios sociales, les da miedo a los docentes, ya no saben hasta qué punto ejercer su autoridad, les da miedo. Hemos empoderado tanto a los alumnos a través de las redes sociales que ya no quieren educar, no saben hasta dónde ya es su autoridad versus el autoritarismo, porque ya los exponemos demasiado, ya han ido perdiendo poder, y ya no saben, porque todo se vuelve abuso también. Entonces ya no saben hasta dónde, si es autoridad, no es autoridad. Es como todo un conflicto ya de los docentes, y necesitas darle estrategias de qué sí, qué no, volverlos a empoderar y capacitarlos, darles estrategias diagnósticas, decirles no nada más el qué, sino el cómo, y un acompañamiento a lo largo de todo este proceso. Gracias. Sí, un poco en la línea, complementando lo que decía Esther. Yo creo que he planteado antes un panorama un poco negativo de la automatización, de la revolución digital, pero la verdad es que las herramientas digitales en este contexto ayudan mucho. Yo creo que efectivamente no le puedes tirar al docente una responsabilidad sin darle los recursos para ejercer esa responsabilidad, que empieza, como decía Esther, por la propia capacitación de los docentes. Entonces, sí, la capacitación del docente es clave, pero también darle las herramientas que pueda utilizar en el aula para poder trabajar esos temas con el alumno. Es difícil controlar aulas en las que tienes muchos niños, y en particular en escuelas en contextos más vulnerables, muchos niños con problemas, están conflictuados, viven situaciones personales, familiares complicadas, llegan a la escuela con toda esa carga emocional, y es difícil controlar un aula llena de muchos personajes, muchos personajitos chiquititos que están en esa situación. Entonces, hay una obligación de darles, junto con la capacitación, herramientas, y, como decía, en ese contexto las herramientas virtuales, la tecnología nos ofrece un mundo lleno de posibilidades para que los chicos puedan trabajar. Quería también insistir en otro tema, complementando lo anterior. El programa de escuelas que les he mostrado, hay otros programas que trabajan en la misma lógica. De alguna manera
hace que los chicos más grandes ayuden a los chicos más chiquitos. Al final de mi presentación he puesto unos hipervínculos con acceso a algunos recursos, entre ellos unos vídeos del programa. Si ustedes escuchan el testimonio de la directora de una de las escuelas en las que se ha implementado el programa y de las profesoras que están trabajando en esa escuela, lo que la directora comparte es: yo antes era una directora solitaria, yo me sentía sola ante la tarea de educar. Cuando han llegado estos chicos formados, estos voluntarios, yo me siento acompañada. Ya somos un equipo mucho más grande, mis docentes y yo sentimos que no estamos solos ante la tarea de educar a todos estos niños. Entonces, los niños más mayores pueden servir también de apoyo y de ejemplo para los docentes y para los equipos directivos en las escuelas. Excelente. Hay un segundo tema del que quería conversar ya en unas últimas reflexiones, que tiene que ver con cómo despenalizamos de alguna manera la inconducta en la escuela, ¿no? Tenemos esta demanda desde los padres de familia, toda la visibilidad que hay de los casos de violencia ahora en las escuelas, creo bastante mayores, a través de las redes sociales, todo lo digital, el acceso a los medios de comunicación también, en el cual uno tiene una demanda ciudadana de castigar al abusivo, ¿no? al bully, al que ejecuta la acción del bullying. Y más bien este reto, ¿no? que entiendo que en el caso de México también lo vieron, de cómo pasamos el mensaje a positivo sin perder el impacto de la política, ¿no? Y esto me hace pensar bastante en cómo balanceamos esta promoción de la conducta deseada, de lo que podemos llamar una cultura de paz, ¿no? Y estas políticas de visibilización del abuso. Nosotros justamente por eso se llamó Programa Nacional de Convivencia. En todo el programa no se menciona la palabra violencia para no vender la violencia, justamente para enfocarnos todo el tiempo en la palabra positivo, positivo, reforzar lo positivo, porque hay un fundamento en la conducta. El castigo refuerza la conducta negativa. Y eso está mostrado, y eso es algo que también les enseñamos a los padres de familia en el programa de familia. El castigo refuerza la conducta negativa, el premio la positiva. Entonces, un fundamento de lo que se trata tanto en casa, en el educar como en la escuela, es tú da, en vez de un castigo, da un reforzamiento positivo o ausencia de esto, porque el castigo va a reforzar la conducta negativa. Los actores en el bullying no es blanco-negro. Generalmente y en casi todos los casos te vas a encontrar que el acosador es víctima a su vez y viceversa. Es un complejo social bien importante. Entonces, y una víctima se va a volver un acosador. Entonces, la violencia no cura la violencia, jamás en la vida, y la violencia no se justifica, ¿no? Y también tienes que tomar en cuenta estos bystanders, estos testigos silenciosos que observan pero no hacen nada, que son la base medular del bullying, porque el no hacer nada, ¿no? Y el silencio, nosotros tenemos un slogan: el silencio es cómplice del acoso escolar, no te quedes callado, di algo, ¿no? Entonces tenemos que enseñar que el regaño y el castigo y estas prácticas punitivas no solucionan en la escuela. Tienes que enseñar a hablar en forma asertiva, a la empatía, a respirar, a tranquilizarte. Y si la escuela va a emplear estas prácticas punitivas, pues no vamos a acabar nunca, ¿no? Tienes que enseñarle a expresar lo que sientes en forma asertiva, a decir: esto que estás haciendo no me gusta. Tienes que enseñarle al alumno cómo responder frente al bullying para no escalar. Muchísimas veces hemos tenido casos, me imagino aquí también, de muerte en México por bullying, donde el niño que mató inclusive al otro era la víctima de ese mismo. Entonces es una situación muy compleja donde tenemos que fundamentar que la violencia nunca se va a justificar y basarnos siempre en esta parte positiva de la convivencia, no de la violencia, para poder erradicar verdaderamente el bullying y nunca reforzar la violencia con otra violencia, porque va revictimizando, y entender que los actores no son el malo y el bueno, porque así no funciona. Genial. Sí, yo comparto que esto se tiene que trabajar más desde la prevención que desde el castigo, eso es fundamental.
Sin embargo, obviamente, a pesar de que trabajemos desde la prevención a través de programas, siempre va a haber casos concretos en los que hay una víctima y un victimario, ¿no? Como decía Esther, cuando te encuentras ante una situación así, obviamente hay que ocuparse de la víctima. En Perú tenéis algunos programas también justamente para resolver un programa, para resolver el problema de los bystanders, de la gente que pasivamente asiste. Y entonces hay que generar las herramientas también para esa gente pasiva para que pueda actuar, tomar acción y denunciar lo que está viendo. Es decir, que aquí tienes como tres grupos de actores, ¿no? La víctima, el victimario y el que observa y no hace nada. Para todos hay que intervenir cuando tienes un caso. Y entender bien, en el caso de la relación dual esa que se crea, qué es lo que está pasando, cuál es la razón del que está de alguna manera infligiendo violencia en el otro, por qué, cuáles son las razones detrás de eso. Y con relación a este tema quería traer a la conversación la cuestión de las circunstancias que muchos de esos niños están viviendo en sus familias, la violencia intrafamiliar que luego obviamente se repercute en el ambiente escolar. Cuando un niño está sufriendo este estrés postraumático, está en su casa sufriendo traumas, es muy difícil que ese niño pueda aprender. Habilidades cognitivas y habilidades no cognitivas, habilidades duras y habilidades blandas. Es decir, que cuando tú trabajas desde la prevención, una vez que estás en la situación en que un niño está expuesto a esa situación, es difícil que ese niño aprenda. ¿Eso qué quiere decir? Que a ese niño le tienes que dar acompañamiento psicosocial. Es un tema de sanidad, de salud mental, y hablábamos en algún momento en el almuerzo sobre la importancia de este tema. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que los programas de los que estábamos hablando son todos programas que desarrollan habilidades. Un niño que ha estado expuesto a estas situaciones de estrés no va a aprender, a no ser que le demos acompañamiento mental, a no ser que le demos acompañamiento psicosocial. Es decir, que estos programas de desarrollo de habilidades en estos contextos violentos no solamente tienes que dar el programa de habilidades, sino que tienes que dar también el programa de acompañamiento social. Hay mucha evidencia de estos programas. Colombia, por ejemplo, tiene un programa que se llama Transformate, en el que trabaja con exguerrilleros de las FARC, gente que obviamente ha estado expuesta a estas situaciones post-conflicto de alto estrés. Y justamente uno de los resultados más importantes del programa es que si no acompañas desde el punto de vista psicosocial al chico, es muy difícil que el chico logre aprender, mejorar y adquirir otro tipo de habilidades. Genial. Finalmente, el tema de las expectativas de los padres, ¿no? y esta necesidad de redes para los docentes. Tenemos esas expectativas del padre de que su hijo sea el primer puesto, de que su hijo salga y se inserte rápidamente en la educación superior. Pero estas políticas también requieren tiempo dentro de la escuela, ¿no? ¿Cómo logramos esa repriorización de las familias por que sus hijos salgan bien formados en cuanto a su felicidad más que en el éxito? Algo importante en los estudios que hemos visto es que en los niveles socioeconómicos altos familiares, hoy en día hay altos niveles de depresión y ansiedad justamente por estas expectativas. No hay nada más estresante para un niño que estas expectativas tan altas, y no es que queramos hacer hijos mediocres donde no les exijamos nada, pero el estar jalándoles la zanahoria y que nunca alcancen y nunca alcancen y nunca alcancen es muy, muy frustrante, y estas sobrepresiones donde los niños sienten que nunca cumplen las expectativas de los papás se vuelve un factor disparador de depresión y ansiedad enorme para los niños. Creo que algo que de repente se les olvida a los padres y también es importante, y lo incluimos en este programa de convivencia, en el programa de padres educadores que le llamamos, es el que no te olvides. Muchas veces como padres no se nos olvida porque de repente no nos distinguimos de los hijos, y este fenómeno que nos sucede es que nos etiquetamos y le decimos a la maestra ¿qué nos sacamos hoy? Y de repente no nos separamos de los niños, ¿no? Como si la calificación es para nosotros, porque hay este fenómeno que nosotros tenemos la culpa de todo lo que le sucede a los niños, ¿no? Y la calificación es ya para nosotros. Y creo que algo importante es separarnos de los niños y entender
aprender que tienes que criticar a la conducta del niño y no a la personalidad, y todo el tiempo le decimos al niño es que eres un burro y eres un tonto, y el separar el mal de la infancia hoy en día es la depresión, y es por esto, porque todo el tiempo estamos generalizando y le estamos diciendo el cómo les hablamos a los niños, es que siempre haces esto, es que nunca obedeces, es que todo el tiempo el cómo les hablamos hace toda la diferencia. No se nos olvida mandarles la tarea, pero sí se nos olvida decirle todos los días un te amo, el valor de la gratitud, no que te agradezcan, el que le digas gracias porque te entregó esto, pero el que el niño te diga gracias mamá por estar ahí, gracias mamá por darme la comida, gracias mamá por cuidarme. Un niño agradecido es un niño que valora. Todos estos valores tan fundamentales de agradecer en la noche lo que tienes, de estamos todos sentados en una mesa y nadie se ve a los ojos porque están en los celulares, el ver a los ojos, el conectarte neurológicamente, el darle el ver a la otra persona, el nombrar por el nombre, estas cosas tan básicas que se han perdido mucho por la tecnología. El chatear no es conectarte. No te conectas a través del chat. ¿Cuántas veces no vivimos en la misma casa y le mandas un mensaje al otro hijo por mensaje, ¿no? Estas habilidades sociales y emocionales tan básicas, el una vez a la semana sentarte con tus hijos a comer y ver qué fue lo mejor que te pasó en el día, qué fue lo mejor que te pasó en la semana, preguntarle a tu hijo ¿qué fue lo mejor de tu día hoy? El que no se vaya de la casa sin decirle te amo, que es lo que ponemos en el programa Mochila Emocional. Son habilidades que van llenando la mochila emocional de tu hijo y que lo van a necesitar para tu vida, y que de repente se nos olvida llenar ese paquete emocional de los hijos, porque de repente yo les digo muchas veces a los papás que los hijos se vuelven de repente como llaveros, no los pierdes porque salen muy caros reemplazarlos, ahí van, los subes, los bajas, los pones en tantas actividades, los queremos estimular con tantas cosas, los sobreestimulamos, pero se nos está olvidando en el camino decirle ¿y cómo estás? ¿Qué hiciste hoy? ¿Cómo te va? ¿No? Te quiero. Estamos perdiendo lo básico, lo menos por lo más, y necesitamos tomar eso básico de comunicación, de amor, de retroalimentación positiva, porque esas pequeñas cosas de rescatar lo bueno se nos está yendo de lado y estamos pagando un precio muy alto por eso. Gracias, Mercedes. Y yo creo que hemos estado hablando estos días mucho de que los sistemas educativos están enfocados en formar trabajadores, y los padres también quieren saber qué es lo que sus hijos van a ser de mayores. Y creo que esa es la preocupación central que tienen muchos de los padres. Entonces, obviamente que cuando le dices a un padre, mire, voy a dedicar menos horas igual a enseñarle matemáticas y lenguaje y ciencias a su hijo, y voy a dedicar unas horas a enseñarle ciudadanía, el padre tal vez no entiende por qué estamos haciendo eso. Creo que es importante, hablando de empatía y ponerse en el lugar del otro, ponerse en el lugar del padre. Tal vez es importante en ese contexto también capacitar a las familias. En el contexto del siglo XXI, en el contexto de la automatización y de todo lo que lo que hemos hablado hace un ratito, las habilidades específicas, las habilidades técnicas específicas están cambiando y van a seguir cambiando a una velocidad vertiginosa. Todos vamos a tener que aprender a lo largo de toda nuestra vida, y nos vamos a tener que reinventar varias veces. Hoy me capacito, trabajo 2 años y tengo que estar pensando en lo que voy a ser pasado mañana. En ese contexto, lo que vale y en lo que deberían estar invirtiendo los sistemas educativos es en las habilidades fundacionales. Y estas son las habilidades fundacionales. Es decir, capacitar al individuo para que mentalmente tenga la fortaleza para poder afrontar toda esa vida en la que, que va a ser, por cierto, más larga, en la que va a tener que estarse reinventando de forma constante. Eso requiere mucha fortaleza mental, eso requiere capacidad para aprender, para seguir reinventándose a lo largo de su vida, capacidad de emprendimiento sobre uno mismo. Esas son las habilidades fundacionales sobre las que tenemos que trabajar. Muchas empresas del sector privado, cuando hablamos con ellas, nos dicen, mire, no,
Si a mí usted me manda un buen candidato, un candidato que tiene ese paquete de fundacionales, yo no tengo ningún problema en pagarle la formación adicional, técnica, específica, para que esta señora pueda trabajar conmigo. Es decir, ahí hay obviamente también un modelo de financiación que vamos a ver evolucionar en los próximos años de compromiso, de corresponsabilidad entre el sector público y sector privado. Pero si a mí me pregunta dónde deberíamos estar invirtiendo desde los sistemas educativos, deberíamos estar invirtiendo en las fundacionales. Pero esta información se la hay que compartir a los padres. Los padres tienen que ser conscientes desde que el mundo ha cambiado y que no podemos seguir invirtiendo solamente en formar trabajadores. Porque si solamente invertimos en esas habilidades específicas, los chicos van a quedar descolgados a los pocos años de entrar en el mercado laboral. Perfecto, muchísimas gracias a ambas, Mercedes, Esther. El tiempo nos ha ganado, así que vamos a cerrar este panel y seguramente pasar a la última etapa del CADE. Gracias.